Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un cacharrito con el que si estáis pensando iniciaros en el mundo del FPV, esta podría ser la mejor opción. Y es que estamos hablando del kit Cetus-X de Beta FPV, un kit muy completo y perfecto para iniciación que nos incluye desde el mando o la radio hasta las gafas FPV. Pero tranquilos porque no es lo único que podéis hacer, podéis conectar su mando al PC y empezar a hacer unas prácticas para coger unas nociones de vuelo si nunca habéis volado en FPV, que ya os digo yo que es muy recomendable para evitar cosas como esta. Sí, yo me di varios golpes. Tranquilos porque ha sobrevivido y es que aparte de ser muy rápido está construido en materiales muy resistentes a los golpes. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Y es que no os imagináis el tiempo que hacía que tenía ganas de probar estos cacharritos. Desempaquetamos por aquí este kit Cetus-X de Beta FPV. El empaquetado inicial tengo que deciros que me parece excelente, viene muy bien presentado. Aquí tiene los códigos QR de sus redes sociales, así como de su página web. Os dejaré abajo los enlaces. A ver qué más nos encontramos por aquí nada. Retiramos la tapa y lo primero que nos encontramos es esta pegatina de seguridad que nos indicará que somos los primeros en abrir el paquete. Nos encontramos con un estuche rígido de tela con el logo de la marca Beta FPV bordado y se nota que tiene muy buena calidad. La cremallera también engomada con un detalle de la marca Beta FPV y el asa con un asa de goma y tela igual en nylon para hacerlo mucho más fácil a la hora de transportarlo. Y es que para mí este tipo de detalles marcan muchísimo la diferencia, ya que sabes que te estás llevando un producto de calidad. Abrimos la cremallera y nos encontramos una pequeña bolsita con el manual y una guía de inicio rápido. Este bolsillo de malla tenemos varios kits con accesorios, repuestos y otro tipo de cositas que veremos ahora más adelante en profundidad. Una tarjetita de presentación de la marca. Todos los accesorios vienen súper bien sujetos con velcros y cintas elásticas. Aquí tenemos las gafas FPV. Este modelo es la versión VR03. Buenos materiales al tacto. Una anilla, esta anilla metálica de aquí que utilizaremos para enganchar el elástico con velcro para la cabeza. Batería de 2000 mAh con una duración de 2 horas, 1 hora y 10 minutos en grabación continua. Tiene un peso de 300 gramos. Una pantalla de 4,3 pulgadas en formato NTSC PAL y una resolución de 800 x 480. Este acolchado de aquí en espuma y malla transpirable. Los botones de navegación, banda, búsqueda, canal y grabación. Esta antena de polaridad inversa para conectarnos con el cacharrito. La entrada para tarjeta microSD máximo 64 GB y tiene que estar en formato FAT32. USB tipo C para cargarlo, botón de encendido y apagado. Este sistema de transmisión de vídeo recepción es analógico. La banda elástica o cinta para la cabeza compuesta por goma elástica, valga la redundancia, una simulación de cuero sintético, una especie de cuero sintético y velcro para poder ajustarlo al tamaño de nuestro almendro. Y es que, aunque no me vais a ver con las gafas puestas, tengo que deciros que son muy cómodas, tanto por ese protector que tienen las gafas como por el elástico y se ajustan muy bien. El mando incluido en este kit es el Lite Radio 3 con el protocolo ELRS. Trae estos protectores de silicona para cubrir bien esos joysticks y evitar daños en el transporte. Los joysticks son joysticks de tipo potenciómetro, son muy sensibles y la verdad es que son precisos, funcionan muy bien, no se atascan. Podemos desenroscarlos para sustituirlos por otros o reemplazarlos en caso de que se dañen, así como ajustarlos a una altura que se adapten mejor a tu mano. En la parte inferior tenemos el botón de vindeo, una toma USB-C para cargar el mando y conectarlo al PC, una toma jack de 3,5 y el botón de setup. Y en la parte trasera, si retiramos esta tapita, encontramos esta bahía para conectar un módulo Nano TX. Que ya os digo yo que en principio no necesitáis porque como kit de iniciación es perfecto según viene. Aquí tenemos el botón de encendido y justo encima un enganche para enganchar una correa y poder colgarnos el mando. Ahí podemos ver esa luz en roja que quiere decir que no tenemos conexión.
estos botones de la parte superior sustituyendo la clásica palanca a botones de 3 posiciones y estos botones de pulsación para elegir entre los distintos tipos de vuelo, así como el armado y desarmado del dron. Otro detalle bastante interesante es esta parte rugosa de aquí para ganar sujeción y luego el ajuste a la mano. Se ajusta muy bien ya que el mando está en este formato de tipo Xbox. Es un mando bastante cómodo de utilizar y perfecto para novatos o alguien que nunca en su vida ha tocado un dron FPV. Retiramos este velcro de aquí protegiendo este Cetus X. La verdad es que me parece muy bonito, súper ligero, con un peso sin baterías de 55 gramos. El tamaño del marco es de 135,88 milímetros y 53,95 milímetros de alto. Un marco muy resistente a los golpes, compuesto de poliamida 12 que se emplea en la industria automotriz y aeroespacial. El módulo de la cámara es una Runcam Nano 4 con una latencia prácticamente nula y un consumo muy reducido. El sistema de propulsión se compone con hélices de 4 palas con un tamaño de 2 pulgadas y unos motores que ahora veremos. El sistema de transmisión, la antena de este modelo es un M0425 de 400 milivatios. Aparte de las dos baterías que nos vienen en el estuche, nos vienen estas dos baterías de 450 miliamperios con una tasa de descarga 75C que nos dará una duración de unos 5 minutos. Catalogado como categoría 0, placa controladora de vuelo F4, variadores de 15 amperios, compatibilidad con Betaflight, diseñado para funcionar con dos baterías. Otro punto interesante es la cámara ajustable de 0 a 40 grados con un campo de visión de 160 grados, un sensor de 1/3 de pulgada y una resolución de 1200 TVL. Por aquí tenemos la bolsita con el manual de usuario, como siempre os digo, muy necesario familiarizarse con él para comprender muchos conceptos y cositas que podéis desconocer, así como aprender a manejar el dron de una manera mucho más precisa y perfecta. Mantenimiento del dron, configuraciones, algunos usos y modos de vuelo, cosas bastante interesantes que solo vienen reflejadas en este tipo de guías, pero es cierto que aunque el dron trae todo esto, está diseñado para recibirlo y empezar a volar con él, porque es muy sencillo y muy intuitivo. Veremos algunas de estas configuraciones en el vídeo, una guía de inicio rápido con distintos modos de vuelo y una configuración de las gafas FPV, así como por ejemplo los enlaces para conectar este kit que es compatible con Betaflight, que veremos en vídeos más adelante que estoy preparando con algún otro modelo que veremos por el canal. Vamos con la bolsita con los repuestos y accesorios. Por aquí tenemos algunos tornillitos de repuesto para sustituirlos en caso de que los necesitemos, 4 hélices de repuesto, hélices de 4 palas, igual que las que vienen instaladas, una palanquilla para poder retirar y sustituir esas palas, un destornilladorcito para cambiar esos tornillitos que hemos visto y una placa adaptador de tipo C a FC para conectar el dron al ordenador y ejecutar ajustes, actualizaciones y cambios. El cablecito para conectar la plaquita con el dron. Este kit viene con 4 baterías que en este modelo utilizaremos de 2 en 2, al ser 2S, como hemos visto antes, baterías de 450 miliamperios que nos van a dar una duración más o menos de unos 5 minutos. Cable de carga, cable tipo USB-C que conectaremos con este cargador, un cargador muy interesante porque tiene 2 tomas, pero es que una de ellas hace la función de comprobador de tensión, algo que me parece genial ya que con esto podemos comprobar si tenemos carga o no y evitar sobrecargar las baterías o que estén descargadas por completo y que se acaben dañando. El tiempo de carga de las baterías es de unos 20 minutos por batería, 4,2 voltios estaría completamente cargada y 3,3, 3,4 descargada. Y ahora quiero mostraros otra cosa. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba a escanear con tu smartphone ese código QR. Y es que lo que quería mostraros es una pequeña comparación de este Cetus X con el Meteor 75 Pro, y es que este Meteor 75 Pro lo veremos próximamente en una revisión y lo probaremos al igual que estamos haciendo con este Cetus X. Y os anticipo que este Meteor es una pasada. Algo que no os he dicho es que este Cetus X tiene motores 1103 de 11.000 kV, con los que podemos llegar a alcanzar una velocidad de 13,9 metros por segundo o 50 km por hora.
Ahora vamos con las gafas VR03. Manteniendo pulsado el botón S comenzará la búsqueda de canales para sincronizar nuestro dron con las gafas y así poder tener visión de lo que está captando nuestra cámara. De verdad que es algo súper sencillo, y otra cosa que me parece muy interesante es la calibración del dron. Con el dron conectado manteniendo pulsado los joysticks en esa dirección se nos abrirá un menú, entraremos en NFC y firmware, calibración, giro, nos pide que esperemos, le damos a atrás, guardar y salir y guardar y reiniciar. Se reiniciará el dron y perfecto. Y es que esta información sé que puede llegar a ser muy valiosa. Otra cosa que he querido mostraros es conectar el mando al PC, ahí lo podéis ver, y probarlo con un simulador. Y es que ha sido tan sencillo como conectarlo y ya, no he tenido que instalar ningún driver. Sí que he tenido que configurar los controles en el simulador, pero algo súper sencillo. Y ahora os explicaré el motivo del simulador, pero no me digáis antes que no mola ver ese Cetus X ahí, así como otros modelos de la marca Beta FPV, como ese Aquila 16, el Cetus X, el Cetus Pro, y es probable que en este simulador con el tiempo vayan metiendo más modelos. Nosotros vamos a coger nuestro Cetus X y vamos a volar un poquito. Y permitidme que os explique cuál es el motivo de utilizar este tipo de simuladores antes de empezar a volar en la vida real. Y es que aunque es un dron que está perfecto y totalmente preparado para sacarlo de la caja y empezar a volar con él, creedme que luego en la práctica no es como volar un dron estabilizado. Este tipo de drones se controlan de una manera bastante distinta y podría hacerse muy complicado, así como llevarse un montón de golpes. Seguro que habéis visto a gente haciendo un montón de acrobacias, grabando unos planos espectaculares. Esa gente tiene una cantidad de horas en simulación tremenda, porque eso no se consigue simplemente volando y ya. Y aunque muchos de vosotros me vais a decir que no es lo mismo utilizar el simulador que volar en la vida real, y es totalmente cierto, porque en los simuladores el dron puede flotar un poquito más, pero sí que podemos coger unas nociones muy básicas que, creedme, os van a ayudar y mucho. Aparte de aprender a utilizar los distintos modos de vuelo que tienen estos cacharritos, y es que tienen varios modos de vuelo, como el modo horizonte, el modo altura, el modo acro, que nada tienen que ver unos con otros, y si no sabéis pilotar, por ejemplo, en el modo acro, yo en ese modo soy bastante torpe, creedme que el cacharrazo os lo vais a llevar y las posibilidades de que rompáis vuestro cacharrito pues van a ser mayores. Para este vídeo he hecho dos grabaciones con estos dos simuladores, el Liftoff y el FPV Logic, y aunque hay entre unos y otros algunas diferencias, son bastante parecidos a lo que podría ser el vuelo en la vida real. Ahí podéis ver la configuración de algunos de los botones del mando. En este caso también he tenido que configurar los controles, pero ha sido conectarlo y detectarme el mando. Esto, al igual que en el Liftoff, es una prueba en vuelo libre para aprender a controlar la altura, la flotabilidad del dron, y como os he dicho antes, en este tipo de simuladores son un poquito más flotones, pero vais a aprender un montonazo. Ahora voy a mostraros un modo carrera. He hecho una carrerilla y tal, a ver qué tal andaba de reflejos y eso. Tampoco me voy a extender mucho más con los simuladores. Si queréis más sobre simuladores y videojuegos, he creado un canal en el que a partir de ahora empezaré a subir estas pruebas en simuladores con drones y otro tipo de videojuegos de modo historia, RPG o simulación también, como los Mad Runners, que me parecen tremendos juegazos. Así que si os gustan los videojuegos y los simuladores, os invito a uniros. Ahí arriba a la derecha tenéis el canal. Así que os espero en Gavetech Games. Y ahora vamos a ver qué tal el vuelo en la vida real. Por cosas como esas hay que practicar con el simulador. Lo que no practiqué con el simulador fueron las situaciones con viento. Y es que en este caso hacía bastante viento, según la aplicación del tiempo, unas rachas de 20-30 km por hora. Y para hacer un circuito pues está algo más complicado si no tienes práctica. En mi caso lo estaba haciendo muy bien, hasta que de repente no me di cuenta y se me cruzó una de las parras por delante, y pues hasta luego cocodrilo. Pero esto no demostraba nada, sino que el dron es muy resistente a los golpes, porque creedme que haciendo pruebas, intentando hacer acrobacias, haciendo un circuito que veremos en un vídeo más adelante junto con el Meteor, se han llevado los dos una cantidad de trastazos y no tienen ni un rasguño. Bueno, rasguños sí tienen, lo que no están es ni cascados, ni rotos, ni nada, siguen funcionando perfectamente. Una prueba ahí de la dureza de los materiales de construcción que os comentaba
antes. Y es que también se puede dar la situación de que de tanto utilizarlos, un golpe, otro golpe, se acaben rompiendo, pero no pasa nada porque tenéis todos los repuestos en la página web, algo que me parece genial porque no te hace cambiar el cacharrito por completo y no tiene unos precios desorbitados, realmente creo que tiene unos precios muy asequibles. Ahí podéis ver esa transmisión de la cámara, no tenía nada de latencia, o sea, era un movimiento totalmente en tiempo real, muy divertido para hacer acrobacias, para pasar por sitios mucho más estrechos. Ahora más adelante intento pasar por entre dos parras y medio paso, bueno, paso, pero sí me llevo un pequeño golpe, pero no tiro el dron al suelo. Es un dron que se mantiene súper estable, incluso con viento. Ahí está luchando el dron por mantenerse en esa posición. Bueno, yo estoy luchando por mantenerlo siempre en la misma posición con el viento, pero tampoco me resulta para nada difícil. O sea, no es un dron que tú compres, tengas que andar configurando, tengas que andar calibrando, no tienes que hacer nada. Lo sacas de la caja, cargas las baterías y lo pones a volar. Para que os hagáis una idea, mi hermana nunca ha volado un dron y en este caso tenía la curiosidad de ver cómo se ve con las gafas, de ver cómo se pilotan estos cacharritos, y aunque es cierto que probándolo el dron se llevó algún golpecillo, ella misma dijo que le parecía una pasada y que quería empezar a volarlos de vez en cuando, así que le he puesto el simulador en su ordenador y que vaya adquiriendo práctica. Ahora, en esta toma es en la que intento pasar por entre la parra y el poste y ahí lo tenéis. Se lleva un golpe, pero nada, el dron no tiene absolutamente nada, como os he dicho, sigue volando, no se paró ni nada. Me hubiera gustado haber podido meter en este vídeo mejores tomas de FPV, mejores grabaciones, pero es que estos días está haciendo un tiempo horrible y malísimo, pero tranquilos que como os he dicho antes, cuando saque esa revisión del Meteor 75 Pro, os traeré otro vídeo en el que prepararé un circuito, intentaré que sea un circuito medianamente decente y divertido, a ver qué tal se comportan estos cacharritos y a ver qué tal mis reflejos en la vida real, porque en el simulador, bueno, tampoco iba muy mal, pero claro, en el simulador no hace aire. Al igual, no sé si os habéis fijado, he estado probando el modo horizonte y ahora estoy en el modo ángulo. A ver si en el próximo vídeo he conseguido bastante práctica y puedo traeros unas buenas tomas en el modo acro. Normalmente todos los vídeos que soléis ver en internet que se suelen hacer virales suelen grabarse con el dron en el modo acro. Y otra cosa que quiero anticiparos es que seguramente veamos más drones de esta marca Beta FPV, porque tengo que deciros que me parecen drones con una calidad espectacular y muy sencillos de utilizar. Así que aparte de este Cetus X y el Meteor 75 Pro que veremos próximamente, veremos más modelos, los pondremos a prueba, compararemos sus prestaciones y contadme qué os parece a vosotros este kit para principiantes Cetus X. ¿Hay algún otro modelo de la marca Beta FPV que os gustaría ver por el canal? Os leo abajo en comentarios, os invito a uniros a ese nuevo canal de videojuegos y simuladores. Agradezco muchísimo todo vuestro apoyo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a suscribiros, darle like, a activar la campanita para más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo y mientras tanto, portaos bien que ya me porto yo mal.